Religiones de Japón. La llegada del budismo. La esencia del budismo. A pesar de su origen indio, el budismo se introdujo en Japón a través de China y Corea. Su fundador, Siddhartha Gautama, era el príncipe de un pequeño estado tribal gobernado por el clan Sakya. A la edad de 29 años renunció al trono y se entregó a una vida de austeridades yógicas. Al final descubrió que el ascetismo extremo resultaba tan estéril como la búsqueda del placer y que la realización religiosa precisaba de un buen estado de salud y de la práctica de la meditación. Esta vía media entre la austeridad y el goce se convirtió en el sello del budismo. Una vez recuperada la salud, Gautama se sentó bajo un árbol de hoja perenne y meditó sobre el problema del sufrimiento, en especial sobre la enfermedad, la vejez y la muerte. Comprendió que la causa del sufrimiento radicaba en el ciego apego a la vida y que el cese del sufrimiento dependía de la eliminación de su causa. Merced a esta comprensión o iluminación, Gautama se convirtió en el Buda, el despierto. El árbol bajo el que se había sentado a meditar pasó a conocerse como el árbol de la Bodhi, iluminación. El Buda mostró el sendero de la práctica de la realización a todos los que se lo pidieron. Sus seguidores se referían a él como Sakyamuni, Saka en japonés, el sabio del clan Sakya. Tathagata, Nyorai en japonés, el así llegado, es decir, el iluminado, o con algún otro título honorífico. Su mensaje afirmaba que cualquiera podía convertirse en Buda si alcanzaba la realización de la causa del sufrimiento y su cese. La enseñanza central del Buda se ha resumido a menudo, sobre todo en la tradición Theravada, con la fórmula 4 nobles verdades óctuple sendero. Las 4 nobles verdades son las siguientes. 1. La vida está llena de sufrimiento. 2. El sufrimiento proviene de la avidez. 3. Para eliminar el sufrimiento debe eliminarse la avidez. 4. El medio para alcanzar la paz interior, nirvana, consiste en seguir el óctuple sendero. Este consiste en 1. Recta visión o sabiduría. 2. Recta intención o motivación. 3. Recta palabra, en particular franqueza y amabilidad. 4. Recta conducta. 5. Recto medio de vida, evitación de un oficio dañino para los seres vivos. 6. Recto esfuerzo, evitación de malos pensamientos. 7. Recta atención y 8. Recta concentración, es decir, meditación. La práctica del óctuple sendero invita al examen de uno mismo y anima a llevar una vida de espiritualidad. Aunque esos 8 elementos se interrelacionan de modo orgánico, el más importante es la meditación, que sustenta al resto y nos hace ver las cosas desde la perspectiva adecuada. El Sangha, la orden de monjes y de monjas, se creó en vida del Buda. Tras su muerte, la comunidad budista construyó su identidad en torno a los 3 tesoros: el Buda, el despierto, modelo ideal para el seguidor; el Dharma, enseñanza, verdad universal o ley; y el Sangha, orden religiosa en sentido estricto, comunidad de creyentes en sentido amplio. Los budistas afirmaban que todos los seres vivos poseen las 4 marcas: impermanencia, nada dura para siempre; sufrimiento, todo está sujeto a la enfermedad, la vejez y la muerte; no yo, no hay sustancia que corresponda a un yo,
La verdadera identidad personal reside más allá de lo que somos capaces de concebir y nirvana, estado de ecuanimidad alcanzado al liberarse de las cadenas del samsara, el ciclo de la vida y la muerte. Los budistas laicos y los que pertenecen a la orden monástica siguen los mismos preceptos básicos. 1. No matar. 2. No robar. 3. No cometer adulterio. 4. No mentir. Y 5. No consumir sustancias embriagadoras. Los practicantes más devotos identifican 3 males que impiden la conducta recta: la avaricia, la ira y la ignorancia de la enseñanza del Buda. También hay que evitar la arrogancia y la envidia, perturbadoras de la meditación. Los budistas cultivan además 4 virtudes sublimes: la concordia o amistad, la compasión, la generosidad de corazón que desea la felicidad del prójimo y se regocija con ella, y la ecuanimidad. Budismo Hinayana y Budismo Mahayana. A medida que el budismo se extendió por la India y penetró en otros países asiáticos, se desarrollaron distintas interpretaciones de las enseñanzas del maestro, que dieron lugar a una serie de corrientes y escuelas. La corriente del budismo Theravada se estableció en Sri Lanka, Ceilán, Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. El Theravada, cuyo nombre significa el sendero de los ancianos o de los sabios, se adhiere a la doctrina original del Buda y enfatiza la observancia estricta de los preceptos y de la vida monástica. La otra corriente fue la del budismo Mahayana, gran vehículo. Sus seguidores llamaban Hinayana, pequeño vehículo, al budismo Theravada, dando a entender así que poseía menor amplitud de miras. Fundamentalmente fue el budismo Mahayana el que se introdujo en Asia Central, China, Corea y Japón, seguido por una tercera corriente, el budismo Vajrayana, de la que se hablará más adelante. El budismo Mahayana surgió como un movimiento laico alrededor del siglo I a.C. Sus seguidores sostenían que su práctica de las enseñanzas era superior a la del budismo antiguo de tipo escolástico y monástico. Este buscaba la iluminación espiritual del asceta, mientras que el Mahayana aspiraba a lograr la salvación de todos los seres vivos por obra de compasivos bodhisattvas, seres iluminados. Encarnaciones del ideal altruista, los bodhisattvas son seres humanos que renuncian a obtener la iluminación para permanecer en este mundo hasta lograr la salvación de los otros. Los budistas Mahayana desarrollaron la doctrina de los 3 cuerpos, kaya o manifestaciones de la esencia del Buda. El Nirmanakaya es la manifestación de la esencia del Buda en el cuerpo histórico del Buda Sakyamuni. El Sambhogakaya es el cuerpo retributivo del que han gozado Budas como Amida, Amitabha y Yakushi, Vaisakyaguru, que alcanzaron el cuerpo del Buda tras muchos eones de práctica continua y buenas obras como bodhisattvas. Y el Dharmakaya es el cuerpo cósmico del Buda, la esencia búdica, eterna y universal que se manifiesta en la naturaleza. El Buda Dharmakaya se presenta simbólicamente mediante la figura del Buda solar Mahavairochana. El panteón Mahayana se compone de diversos Budas y de numerosos bodhisattvas. Entre los más venerados se encuentran el Buda futuro o Miroku, Maitreya,
el Salvador que aparecerá en el mundo 5.670 millones de años después de la muerte de Sakyamuni, y la diosa de la compasión, la Bodhisattva Kannon. La introducción del budismo. El budismo, abrazado por los emperadores chinos en el siglo I después de Cristo, penetró en los reinos coreanos en el siglo IV. Las circunstancias que propiciaron su introducción en Japón se encuentran estrechamente vinculadas a la situación política del este asiático durante los siglos V y VI, y el hecho de que el budismo, en cuanto a religión universal, podía resultar productivo en la formación de alianzas internacionales. La península de Corea estaba dividida en los reinos de Paekche, Goguryeo y Silla. Cada reino mantenía relaciones diplomáticas y militares con China y Japón, que poseía una provincia coreana desde el 562 y por lo tanto tenía gran interés en la zona. En el 538, el rey Song de Paekche, 523-554, envió un emisario al emperador japonés con una imagen del Buda fundida en oro y bronce y algunas escrituras budistas. Con estos presentes pretendía asegurarse la ayuda militar de Japón contra las fuerzas invasoras de Silla. El emisario del rey Song se presentó ante el emperador con una carta en la que el monarca alababa el budismo como la más excelsa doctrina de todas las doctrinas. Aunque difícil de explicar y difícil de comprender, podía otorgar méritos y retribuciones religiosas. El emperador japonés Kinmei, 539-571, quedó encantado con los regalos, pero mantuvo su neutralidad política y no abrazó el budismo. En su lugar, entregó la imagen del Buda a su ministro Soga no Iname. La familia Soga se encargaba de la fiscalización de los ingresos de acaudalados inmigrantes coreanos. Gracias a sus excelentes relaciones con las cortes coreanas, estaban informados de las grandes corrientes de pensamiento que se daban fuera de Japón y abrazaron el budismo en su calidad de religión universal. Pero el culto del Buda chocó con la firme oposición de las familias Mononobe y Nakatomi, que esgrimían el argumento de que si Japón abrazaba el budismo, causaría la ira de los dioses autóctonos. Soga no Iname buscó algunas monjas para rendir el adecuado culto a la imagen del Buda que le había entregado el emperador. 3 hijas de distinguidas familias de descendencia coreana se presentaron como voluntarias para profesar los votos. Estas mujeres se convirtieron en los primeros monjes budistas japoneses. Algunos especialistas sostienen que la elección de mujeres para hacerse cargo del culto refleja la poderosa tradición chamánica femenina, prevaleciente entonces en todo el este asiático. Sea como fuere, aquellas monjas, acompañadas por otras 2 mujeres, viajaron por mar hasta Paekche, donde entre 588 y el 590 estudiaron los preceptos budistas, Vinaya, y se ordenaron. A su regreso a Japón, la familia Soga les construyó el primer templo budista japonés de grandes dimensiones y ellas se hicieron cargo de sus deberes. El apoyo que la familia Soga brindó al budismo supo hacer frente a la oposición y a las tensiones existentes. La nueva fe logró arraigar en Japón. Yomei, 585-587, fue el primer emperador que abrazó tanto el budismo como el sintoísmo.
Los reinos coreanos continuaron enviando a Japón monjes y monjas pertenecientes al Sangha, consumados constructores de templos y escultores de imágenes budistas, así como diversos técnicos e ingenieros, mientras los monjes budistas japoneses viajaban a Corea para cursar estudios. El príncipe Shotoku. El futuro del budismo en Japón pareció asegurado cuando el hijo del emperador Yomei, el príncipe heredero Shotoku, 574-622, abrazó la fe. A veces se compara al príncipe Shotoku con el rey indio Ashoka, que se convirtió al budismo y se dedicó a patrocinarlo. Shotoku tomó como maestro a Eiji, y ella en coreano, sacerdote de Koguryo, residente en Japón entre el 595 y el 615, que le formó ampliamente en el budismo y en sus textos sagrados, llamados sutras. Shotoku redactó una exposición del Sutra de la Reina Srimala, Shoman-gyo en japonés, y del Sutra del Loto, Hokke-kyo en japonés, para su tía la emperatriz Shuiko, 593-628. Asimismo, escribió un comentario sobre el Sutra de Vimalakirti, Yuima-gyo en japonés. Todos estos sutras eran Mahayana. La heroína del Sutra de Srimala es una reina india cuya inquebrantable fe en las enseñanzas del Buda le lleva a alcanzar la sabiduría suprema. El temple espiritual de esta reina debió de atraer a la emperatriz japonesa, pese a que Shuiko nunca abrazó el budismo y conservó la neutralidad político-religiosa sobre el tema. El Sutra del Loto predica la salvación universal de todos los seres vivos, y el Sutra de Vimalakirti exalta al budista laico Vimalakirti, un hombre sabio de fortuna considerable cuya comprensión del budismo llega a superar a la del bodhisattva más preclaro, Manjushri, Monju en japonés. El príncipe Shotoku estudió además los clásicos chinos con un experto doctor coreano, Kakuka, Hakka en coreano. Los conocimientos del príncipe sobre el confucianismo, el taoísmo, el legalismo y otras escuelas de pensamiento chinas fueron considerables. Shotoku empezó a enviar emisarios a la corte china de los Sui, 581-619, con el objetivo de adoptar su cultura. En 604 promulgó la Constitución de los 17 artículos, que comienza con la célebre frase «La armonía debe ser valorada», y contiene esta otra: «Sincero respeto hacia los tres tesoros». La armonía es una virtud confuciana muy estimada, y los tres tesoros, el Buda, la enseñanza y la comunidad monástica, constituyen el corazón del budismo. Merced a los esfuerzos del príncipe Shotoku, el budismo, el confucianismo y otras escuelas filosóficas chinas quedaron integrados en la civilización japonesa. Culto del príncipe Shotoku. La muerte del príncipe Shotoku, acaecida el quinto día del segundo mes del 622, sumió en la desolación a todo el país. Pronto se extendió la creencia de que era un hombre santo. Su imagen se confundió con la de otro príncipe, el Buda Sakyamuni. El relato del nacimiento de Shotoku narra lo siguiente. El día de la disolución de su preñez, la emperatriz consorte deambuló por el recinto prohibido inspeccionando los distintos puestos.
Cuando llegó a las caballerizas y alcanzó la puerta de los establos, se liberó del niño sin esfuerzo. Se trata de una clara alusión a los relatos sobre el nacimiento de Siddhartha, Sakyamuni, cuya madre, la reina maya, dio a luz por el costado derecho sin experimentar dolor. El recién nacido dio 7 pasos y declaró al mundo: he nacido para alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres vivos. En analogía con esta leyenda sobre el Buda, la loa de las inusuales habilidades de Shotoku continúa así. Era capaz de hablar nada más nacer, y cuando creció su sabiduría era tal que podía atender 10 casos judiciales a la vez y emitir un veredicto justo. Sabía de antemano lo que iba a suceder. De este modo, Shotoku se convirtió en objeto de veneración. El templo con el que se asocia principalmente su figura, el Shiten-no-ji de Osaka, pasó a ser el centro de su culto. Shotoku, el compasivo protector monárquico del budismo, sirvió de fuente de inspiración a numerosos budistas japoneses, entre ellos Saicho, Shinran y Pen. El budismo Nara. El número de templos budistas en suelo japonés experimentó un crecimiento espectacular. De los menos de 80 del periodo Asuka se pasó a los 550 del periodo Hakuho. Los emperadores Tenmu 673-686 y Monmu 697-707 abrazaron el budismo y sentaron las bases de su patrocinio estatal. En el 701 se promulgaron las regulaciones eclesiásticas Soni Rei, que colocaban a los monasterios y conventos budistas bajo el control del gobierno. El patrocinio imperial del budismo dio lugar en el periodo Nara al surgimiento en la capital de 6 escuelas budistas, Nara: la Hosso, escuela Yogacara, practicada en los templos de Yakushiji, Kofukuji y Horyuji; la Kusha, estudio del Abhidharmakosa; la Hojitsu, estudio del comentario Satyasiddhi; la Sanron, escuela Madhyamika; la Kegon, escuela Huayan, basada en el Sutra de la Guirnalda Florida, representada por el templo Todaiji; y la Ritsu, escuela Vinaya o de los preceptos, representada por el templo Tosodaiji. Las escuelas Kusa, Yojitsu y Ritsu pertenecían al budismo Theravada. Las escuelas Hosso y la Sanron se alineaban con las enseñanzas Mahayana, y la escuela Kegon pertenecía plenamente a esta última corriente. A diferencia de lo que ocurría con las sectas posteriores mutuamente excluyentes, los monjes eran libres de estudiar las doctrinas y las filosofías de las distintas escuelas budistas para profundizar en su fe. En las festividades budistas celebradas en los grandes templos de Nara se tocaba música, se bailaba y se interpretaban pequeñas obras de teatro que con el tiempo dieron lugar a formas autóctonas de entretenimiento. Templos como el Yakushiji, el Kofukuji, el Horyuji, el Todaiji y el Tosodaiji resultan todavía florecientes y gozan del prestigio de ser los más antiguos de Japón. Atractivo del budismo para los gobernantes. En los países del este asiático, el budismo se extendió de arriba a abajo.
De los reyes y los emperadores pasó al pueblo. El ideal budista del soberano de la rueda, Chakravartin, cautivaba especialmente a los gobernantes. El budismo enseñaba que el mandato benevolente de un monarca traía el paraíso a la tierra, fastuosa idea que añadía legitimidad a su gobierno. También se creía que el budismo protegía a las naciones gobernadas por soberanos devotos. Dos sutras Mahayana, el Sutra de la Luz Dorada, Komkomyo Sai Sho Kyo en japonés, y el Sutra de la Guirnalda Florida, Kegon-kyo en japonés, Avatamsaka Sutra en sánscrito, resultaron de especial importancia para los emperadores japoneses. El Sutra de la Luz Dorada contiene la doctrina del Buda eterno, cuya compasión es ilimitada y omnipresente. El sutra predica asimismo el mensaje de que todo el mundo puede convertirse en Buda practicando actos caritativos y de que la vida religiosa comienza con la conciencia de nuestra condición pecaminosa y con el deseo de expiar nuestros pecados. El texto incluye un capítulo dedicado a los gobernantes donde se habla del modo de dirigir un país para obtener la paz y la felicidad de la nación. El Sutra de la Guirnalda Florida desvela el magnificente mundo del Buda Vairochana, que representa la esencia infinita de la budeidad. El Todaiji y la gran imagen del Buda. El emperador Shomu, 724-749, y su consorte abrazaron ardorosamente el budismo. El emperador mandó distribuir copias del Sutra de la Luz Dorada en todas las provincias y ordenó que en cada una se erigiera un monasterio y un convento budista. En el 743 decidió que se construyera el templo sede de Todaiji, el gran templo oriental, que debía servir como centro de los monasterios y conventos provinciales. Asimismo, ordenó la fundición de una colosal imagen en bronce del Buda Vairochana, Daibutsu. La estatua, de más de 15 metros de altura, logró fundirse en el 749 tras diversos intentos fallidos. La imagen del Buda se embelleció con oro, metal que se consideraba inexistente en Japón y que se descubrió en la provincia septentrional poco antes de dar la obra por terminada. Para el emperador y la emperatriz, ya retirados por aquel entonces, el oro representó un regalo del compasivo Buda Vairochana y se declararon siervos de los tres tesoros, el Buda, el Dharma y el Sangha. La consagración de la gran estatua del Buda tuvo lugar en el 752 en el curso de una deslumbrante ceremonia oficiada por un monje budista indio. El acto fue presenciado por 5.000 personas. El viaje a Kioto. En virtud del patrocinio estatal de los monasterios y de los conventos budistas durante el período Nara, el Estado proporcionaba alojamiento, vestidos y sustento a los monjes y las monjas. Estos cuidados hicieron que algunos miembros de la orden monástica relajaran su observancia de los preceptos budistas. Un caso extremo fue el de Dokyo, clérigo de la escuela Hosso, que se ganó el afecto de la emperatriz Sotoku, 764-770, y fue nombrado primer ministro en el 765. Aunque la emperatriz deseaba abdicar en su favor, enfermó y murió antes de poder ceder el trono, y Dokyo fue desterrado. El emperador Kanmu,
781-806, consideró inadmisible la intromisión de eclesiásticos en los asuntos de Estado y trasladó la capital de Nara para establecerla finalmente en Kioto. En esta época aparecieron dos grandes figuras, Saicho y Kukai. Saicho fundó la secta japonesa Tendai en el monte Hihei y Kukai fundó la secta Shingon en el monte Koya. Ambas sectas disfrutaron del patrocinio de la corte imperial y de la aristocracia. En atención a sus patrocinadores, crearon templos filiales en la ciudad de Kioto. Saicho y la secta Tendai. Saicho, 767-822, se ordenó en el templo de Todaiji en el 785 a los 19 años de edad. Abandonó Nara para dirigirse al monte Hihei, donde esperaba sentar las bases de una práctica budista más auténtica. Su erudición y su noble disposición de ánimo le ganaron la confianza del emperador Kanmu. Cuenta la leyenda que la elección de Kioto como nueva capital se debió a una sugerencia de Saicho. Según la práctica china del Feng Shui, la esquina noreste de un área es la puerta de entrada de los malos espíritus. La nueva capital debía tener un fuerte en ese punto. El monte Hihei está ubicado exactamente al noroeste de Kioto y se pensó que la construcción de un monasterio budista en él protegería a la ciudad de las fuerzas del mal. Saicho estaba convencido de que la práctica auténtica del budismo traería la salvación a todos los seres. Con este fin, adoptó como textos esenciales el Sutra del Loto y los tratados Tiantai chinos sobre técnicas de meditación, Shikan. Saicho fundó con el respaldo imperial un centro monástico en el monte Hihei en el 794. 10 años después se unió a la embajada que viajó a la corte china de los Tang con el mandato de recibir una transmisión directa de las enseñanzas de los maestros de las escuelas Tiantai, Tendai en japonés, y Huayan, Kegon en japonés, así como de recopilar sutras y comentarios. Cumplida su misión, Saicho regresó en el 805 a Japón, trayendo consigo 460 rollos de pergaminos de sutras y escrituras de diversas escuelas budistas, incluyendo técnicas de meditación y prácticas de budismo esotérico, de las que Kukai sería el gran introductor, como veremos más adelante. La muerte del emperador Kanmu, acaecida en el 806, representó para Saicho la pérdida de su poderoso patrón. Sin embargo, el monasterio del monte Hihei ya había sentado las bases de su crecimiento y desarrollo posterior. 2 estudiantes del monte Hihei ingresaban anualmente en la congregación de clérigos budistas nombrada por el Estado. En el 813, la corte concedió el nombre de Enryakuji al centro monástico de Saicho. En el 818, Saicho formalizó las normas que regulaban la vida de los estudiantes en el monte Hihei. Entre estas se encontraba el número máximo de estudiantes permitido y la duración de sus estudios y de su formación, 12 años. Estas normas se establecieron con la esperanza de obtener para el Enryakuji su propio estrado de ordenación mahayana. Este privilegio, que Saicho deseaba ardientemente, se concedió en el 822, 7 días después de su muerte. En el 866 se le otorgó el título póstumo de Dengyo Daishi,
el gran maestro que transmitió la enseñanza desde China. El Sutra del Loto y la guía a la meditación Tendai. La doctrina Tendai se adhiere a la enseñanza del Sutra del Loto, según la cual el Buda se encuentra eternamente presente y la salvación es posible para todos los seres vivos, incluso para las plantas y los árboles. El Sutra del Loto también predica el culto de Kannon, bodhisattva de milagrosos poderes curativos que libra del sufrimiento, la enfermedad y la pobreza. El Sutra del Loto ejerció un gran impacto en la formación y el desarrollo del budismo Mahayana. Se proclamaba el Sutra Supremo y recibió la atención de grandes pensadores Mahayana como Nagarjuna, fundador de la escuela Madhyamika India, 150-250 después de Cristo. Traducido del sánscrito al chino, el sutra resultaba accesible en Japón, y no hay que olvidar que el príncipe Shotoku fue el primer autor japonés que compuso una disertación sobre él. La técnica de meditación Tendai, conocida con el nombre de cesación y contemplación, Shikan, pretende apaciguar la mente y agudizar la penetración del practicante en la naturaleza del universo. La doctrina de Ichinen Sansen, literalmente 3000 palabras contenidas en un solo pensamiento, resume en todo su alcance la meditación Tendai. La cosmología mahayana de los 10 mundos, clasificados según el grado de despertar espiritual de sus moradores, desempeña un papel de primer orden. Esta es la lista de los 10 mundos, desde el nivel inferior hasta el nivel superior. El mundo de los condenados al infierno, de los fantasmas hambrientos, de las bestias, de los combativos titanes, asuras, de los seres humanos, de los dioses, de los despiertos en la tradición hinayana, de los seres humanos iluminados por sí mismos, de los bodhisattvas y de los budas. Los mundos no se conciben como entidades fijas y separadas. Sus fronteras son lábiles y cada uno contiene en potencia los otros 9. Un ser humano encolorizado se asemeja a una bestia o a un titán. De forma que los 10 mundos contienen en total 100 submundos. El universo posee además 3 dimensiones: la de los individuos, la de su entorno social y biológico y la del universo entero. En cada dimensión se encuentran presentes los 10 mundos. Cada individuo, representante de uno de los 100 submundos, pertenece a una de las 3 dimensiones del universo en su décuple realidad, 30 aspectos, y por lo tanto se encuentra simultáneamente abierto a 3000 mundos. Aunque de hecho la doctrina Tendai posee un grado de complejidad mayor, el propósito de la meditación consiste en sacar al practicante de su perspectiva egocéntrica y cerrada en sí misma para despertar en él la compasión. Saicho incorporó a la práctica Tendai elementos de los rituales esotéricos. La amplitud de miras que el Tendai japonés mostró desde sus orígenes permitió el desarrollo de nuevas prácticas y doctrinas. Este fértil crisol hizo posible el surgimiento de personalidades excepcionales, incluidos muchos de los líderes de los nuevos movimientos budistas del período Kamakura. Kukai y la secta Shingon. Kukai, 774-835, fue un hombre del Renacimiento, dotado
de un talento inusual en campos tan diversos como la ingeniería, la poesía, la pintura, la música y los idiomas. Su chino tenía fama de ser tan elocuente como el de los hablantes nativos cultos, y su habilidad caligráfica superaba a la de casi todos sus contemporáneos. También era un buen conocedor del sánscrito, la lengua de las escrituras budistas originales. Su familia deseaba que siguiera la carrera de alto funcionario, pero Kukai no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que su verdadera vocación eran los estudios religiosos. Su creencia en la superioridad de las enseñanzas budistas sobre las taoístas y las confucianas le llevó a Nara, pero en sus templos no encontró el tipo de budismo que buscaba. Regresó a Shikoku, su isla natal, y se convirtió en un asceta errante, entregándose a toda clase de austeridades. La cuestión de cómo había logrado el Buda reconciliar su espiritualidad y sus apetitos naturales, incluidos los impulsos sexuales, ocupaba sin cesar sus pensamientos. Finalmente encontró una respuesta en el Sutra de Mahavairochana, Dainichi-kyo en japonés, en el que los deseos humanos reciben un tratamiento positivo lejos de ser intrínsecamente malos, se los contempla bajo la luz de la iluminación y se los considera puros. Junto con Saicho, Kukai fue uno de los emisarios enviados a China en el 804. En la capital, Chang'an, acudió en busca del maestro Huiguo, discípulo directo de Amoghavaja, un maestro vajrayana indio que había introducido las enseñanzas esotéricas de esta práctica en China. Sintiendo próxima la muerte, Huiguo encontró en Kukai al depositario perfecto de su saber, que le transmitió en el escaso tiempo que le quedaba de vida. Kukai regresó a Japón en el 806 llevando consigo 247 rollos de escrituras, en su mayor parte de enseñanzas esotéricas, junto con exquisitos mandalas y objetos rituales. El budismo esotérico que Kukai introdujo en Japón pertenece a la tercera gran corriente del budismo, la Vajrayana, literalmente vehículo de diamante. El budismo Vajrayana surgió en el norte de la India alrededor del siglo VI o VII y pasó al Tíbet, a Mongolia y a China. El Vajrayana rinde culto al Buda cósmico, Mahavairochana, como encarnación de la verdad cósmica. La secta Shingon, palabra verdadera, fundada por Kukai, desarrolló elaborados procedimientos rituales, adoptando la recitación de mantras y de conjuros, acompañados por gestos de las manos y de los dedos, mudras. La unidad del cuerpo, las expresiones verbales, recitación de mantras y la intención, centrada en el Buda, resultan esenciales. Se hace además abundante uso de un conjunto de pinturas denominadas mandalas, que representan las doctrinas expuestas en el Sutra de Mahavairochana y en el Sutra del Diamante, Kongocho-gyo en japonés. En el 809, 3 años después de su retorno a Japón, Kukai se trasladó a Kioto. En aquella época, Saicho deseaba tomarle como maestro para aprender de él las doctrinas esotéricas e incluso llegó a enviar al templo de Kukai a estudiantes del monte Higei para que se formaran en esta clase de prácticas. Pero cuando en el 815 el mejor estudiante de Saicho, Taihan, se negó a regresar al monte Higei y se convirtió en discípulo de Kukai, la relación entre ambos, que siempre había sido tensa, se rompió. Este incidente
explica el exacerbado sectarismo que caracterizó a los ulteriores desarrollos del budismo japonés. Kukai disfrutó del apoyo del emperador Saga, que le concedió unos terrenos en el monte Koya. Allí fundó un monasterio en el 816 y estableció la secta Shingon. Kukai eligió el monte Koya porque su paisaje dibujaba un mandala natural. El valle donde se construyeron numerosos templos se encuentra rodeado de montañas cuyas cimas parecen pétalos de flor de loto a escala cósmica en las que mora un Buda. La enseñanza de Kukai afirmaba la importancia de la felicidad terrena. Trataba de aportar a la gente beneficios tangibles e inmediatos mediante la celebración de rituales esotéricos, como la recitación de mantras, la combustión de fuego purificador y la elaboración de complejos conjuros. Los objetivos y los rituales de la secta atrajeron enormemente a los cortesanos de Kioto, que empleaban sacerdotes en todas las ocasiones en las que había que realizar plegarias. En el 921 se concedió a Kukai el título póstumo de Kobo Daishi, gran maestro que expande el budismo por doquier. Por aquel entonces comenzó a extenderse la creencia de que Kukai en realidad no había fallecido, sino que se había consagrado a la meditación eterna en el santuario interior del monte Koya. Su extraordinario carisma y sus dones espirituales dieron nacimiento al culto del Odaishishan, gran maestro, que todavía constituye una fuente de inspiración para muchos seguidores. El nacimiento de Kukai se conmemora cada 15 de julio con un desfile. Adherentes laicos procedentes de todo el país se reúnen en el montañoso pueblo de Koya y celebran una vistosa procesión donde abundan los cantos y los bailes. El culto del Odaishishan dio asimismo origen a la popular peregrinación a la isla de Shikoku, donde Kukai se entregó en su juventud a las prácticas ascéticas. Las montañas, espacio privilegiado para la práctica religiosa. El éxito de Saicho y de Kukai se explica en gran medida por los lugares que escogieron para fundar sus centros monásticos, el monte Hihei y el monte Koya. Ambos se sentían atraídos por la tradición autóctona del ascetismo de montaña que se remonta a la antigüedad. Para los antiguos japoneses, las montañas representaban una especie de frontera, de puerta de acceso a un mundo habitado por animales y espíritus misteriosos. Su condición de lugares sagrados las convertía en espacio ideal para los ascetas, capaces de incrementar hasta niveles sobrehumanos sus poderes espirituales por medio de austeridades físicas. Uno de estos ascetas de montaña fue En-no Ozunu, en el siglo VII después de Cristo. Considerado el fundador del culto Yamabushi, ascetas de montaña, también conocido como Shugendo. En este culto se combinan el simbolismo yin-yang, las creencias religiosas populares, la cosmología del budismo esotérico y algunos elementos del sintoísmo primitivo. Sus seguidores se entregan en la montaña a austeridades durante determinadas épocas del año. Los contornos geográficos naturales, como las cuevas o las cascadas, sugieren rasgos femeninos y masculinos, y de ahí que acabarán asociándose con el mandala de la matriz y el mandala del diamante de la doctrina Shingon. Aparte de estos ascetas de montaña, existía un grupo de ascetas budistas itinerantes, Ijiri, hombres santos, que no pertenecían a ningún monasterio
y que viajaban libremente para hacer su obra de bodhisattva. Entre ellos se encontraba un monje llamado Gyoki, a quien el emperador Shomu pidió que llevara a cabo colectas para la construcción de la gran imagen del Buda de Todaiji. Prohibición a las mujeres del acceso a las montañas sagradas. Cuando fundaron sus monasterios de montaña, tanto Saicho como Kukai adoptaron la práctica budista del Kekai para que los estudiantes pudieran concentrarse en su formación. El Kekai se remonta a los primeros tiempos del budismo indio y consiste en la creación de un espacio sagrado mediante el trazado de límites invisibles. La práctica simbolizaba el cierre de los establecimientos monásticos al mundo exterior, en especial a las mujeres. En origen, la idea del Kekai vino dictada por la necesidad de que la formación espiritual de los estudiantes fuera lo más rigurosa posible, pero a medida que las sectas Tendai y Shingon se convirtieron en poderosas instituciones con el poder, el terreno sagrado e inaccesible a las mujeres abonó una actitud misógina en la comunidad monástica. Ni siquiera las monjas podían penetrar en estos recintos monásticos. En el monte Koya se obligaba a las peregrinas a permanecer en edificios destinados a ese fin, llamados salas para mujeres, Nionindo, situados fuera del área del Kekai. En el monte Hihei parece que las mujeres tenían prohibida la subida a la montaña a partir de un punto determinado. 5 incapacidades. Triple sumisión. La prohibición a las mujeres del acceso a los centros monásticos de montaña reforzó la idea de su inferioridad espiritual frente a los hombres en razón de 5 incapacidades y triple sumisión. Esta visión se extendió a partir de la segunda mitad del período Heian. Las 5 incapacidades se referían a la creencia de un sector del budismo indio de que una mujer no podía convertirse en ninguna de las deidades hindúes: Brahma, el soberano de los dioses; Indra, el dios del fuego; y Papillas, el dios que disfruta de todos los deseos; en un rey sabio o en un sabio iluminado. A esta idea se unía la concepción tradicional de la mujer en el mundo asiático, que la sujeta a una triple sumisión. En la infancia debe obedecer al padre, en el matrimonio al marido y en la vejez al hijo. La idea de 5 incapacidades y triple sumisión, Gosho Sansho en japonés, arroja una sombra de duda sobre el valor espiritual de las mujeres, a pesar de que el budismo proclama un mensaje de salvación universal. Una poetisa del periodo Heian, la cortesana Izumi Shikubi, 1978, algo después de 1036, describe melancólicamente en uno de sus poemas los sentimientos que le provoca la visión de uno de los monjes del monte Hihei, de regreso a su morada con una flor silvestre, un ominaeshiji, en la mano. Escrita en caracteres chinos, la palabra ominaeshi se compone de los términos mujer, pueblo y flor, y la cortesana Izumi ve en la flor una representación de la hermandad femenina. Si haces justicia a tu nombre, deberías soportar el peso de 5 incapacidades. ¿Cómo te envidio, oh flor que subes por la colina? Creencias tradicionales y prácticas religiosas populares. El éxito del budismo en Japón no anuló ni eclipsó la abundante diversidad de prácticas religiosas tradicionales, sino que enriqueció las creencias religiosas populares con elementos de su propia tradición. Tales prácticas religiosas siguen formando parte de la vida japonesa.
Muchas creencias populares denotan la influencia del Onmyo-do, literalmente la práctica Yin-Yang, que comprende la astrología, la cartomancia, la práctica Feng Shui y numerosos tabúes calendáricos. Estos penetraron en Japón desde China vía Corea, junto con el budismo, el confucianismo y el taoísmo religioso. Durante el reinado del emperador Tenmu se creó la oficina del calendario, Onmyo-ryo, en la que sabios doctores indicaban a la gente los días faustos e infaustos, las horas a las que debían realizarse determinadas actividades e incluso las direcciones espaciales que debían evitarse. Basta con leer una sección de La historia de Genji del 1000 a.C. para darse cuenta de hasta qué punto estos tabúes pesaban en la vida cotidiana de la época. Desde entonces han desaparecido muchos viejos temores, pero en su lugar han aparecido multitud de fechas de mal agüero, similares a nuestro martes y 13. El ciclo calendárico de 6 días dividido en días faustos, semifaustos e infaustos, adoptado a gran escala durante el período Edo, continúa influyendo en las actividades del pueblo japonés cuando se trata de fijar la fecha de un acontecimiento importante, como una boda, un funeral o la apertura de un negocio. Casi todos los santuarios sintoístas y algunos templos budistas venden omikuji o varas adivinatorias que predicen el futuro inmediato del comprador, un poco al modo de los horóscopos occidentales. Estas varas suelen contener un poema didáctico en el que se supone que hay que reflexionar para atraer la buena suerte. En la actualidad, los templos y santuarios más populares disponen de omikuji con poemas en inglés. Temor al castigo de los espíritus coléricos. Durante el período Heian se extendió la creencia de que los espíritus de los nobles cortesanos que habían muerto en el exilio a causa de intrigas políticas perseguían a los vivos y eran portadores de calamidades y enfermedades. Se podía apaciguar al Goryo, el espíritu vengativo del agraviado, o al Onryo, espíritu colérico, rindiéndole el culto adecuado. El santuario de Yasaka se construyó en Kioto a mediados del siglo IX para pacificar a un espíritu colérico, al que se deificó. Cuando en 876 se declaró una plaga en Kioto, el temor de que se debiera a la acción de los Onryo se apoderó de toda la población, independientemente de su nivel social, y se decidió organizar una fiesta para calmar a los espíritus coléricos. Ese fue el origen del famoso Festival Gion de Kioto. Uno de los tipos de santuario más populares en el Japón actual, especialmente entre los estudiantes y sus padres, es el Tenmangu, que puede encontrarse a lo largo y a lo ancho del país. Su origen se remonta al culto de Sugawara no Michisane, 845-903. Michisane, que ocupaba el cargo de viceprimer ministro, fue víctima de una intriga cortesana y en el 901 se le desterró a Dazaifu, en Kyushu, donde murió de pena. En el año 930, una devastadora tempestad golpeó los departamentos privados del Palacio Imperial, matando a varios ministros y haciendo que el emperador enfermara de muerte. Se extendió el rumor de que aquello era obra del fantasma de Michisane. Antes de la tempestad se habían manifestado numerosos signos de la angustia de Michisane, y en el 923 se le había devuelto a título póstumo el cargo de viceprimer ministro y se le había concedido el rango más elevado de la corte. Pero para los aterrorizados cortesanos estaba claro que había que hacer algo más para apaciguar la cólera de Michisane. En el 947 se erigió un santuario,
Tenmangu para acoger su espíritu y se le exaltó como el Kami Tenjin. Dado que Michizane había sido un hombre de extraordinaria erudición, se convirtió en patrón de la enseñanza y la educación. En la actualidad, los estudiantes y los niños en edad escolar viajan en tropel hasta los santuarios Tenmangu. Cada uno adquiere un amuleto o mamori, dedica una tablilla votiva de madera, ema, y hace que el sacerdote del santuario ruegue por la obtención de buenas notas y por el éxito en los exámenes de ingreso en la escuela. Este no es más que uno de los múltiples ejemplos que pueden encontrarse en la supervivencia de las antiguas prácticas religiosas en el Japón moderno.